¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Espérate, que la hemos liado. Pero... ¿y ahora por qué no me veo? ¿Qué hostias? A ver. Vale, ahora. Joder, tanto tiempo sin hacer directos, ya no me acuerdo cómo se hace esta mierda. Encima ha cambiado YouTube, ha cambiado el OBS. He tenido que abrir otro programa. Porque lo tenía conectado a Twitch. Pero creo que ya estaríais escuchándome a mí, estáis escuchando música de fondo. Así que a ver si me lo podéis confirmar. Se me escucha. A ver, ¿qué me contáis? Por lo visto YouTube ha decidido cambiar un poquito todo el tema de esto de lo de los del directo y la madre que lo parió. O sea que si le doy aquí os coméis un anuncio. A ver, a trolear. Se ha insertado el anuncio. Hostia puta. Espérate. O sea, ahora os podéis comer anuncios en directo. Me cago en la puta. YouTube está, vamos, que lo borda. Modos, habilitar modo lento. No. Déjate. Sí, quédate quietecico. Se me escucha perfectamente. Perfecto. Y la música de fondo, para que no os aburráis de fondo. Vale. Pues creo que ya he terminado de toquetear todo esto. Y más o menos de creo que de dejar todo más o menos configurado. Así que muy buenas, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos en otro directo más. Y estoy cenando, porque no me ha dado tiempo a cenar. Así que me estoy comiendo un tonkatsu, vuestra salud, mientras hago todo esto. Así que, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuándo fue la última vez que subí un vídeo? Me cago en la puta. A mirar. Hostia, que me ha desaparecido el agua. Ah, aquí. Que han sido 3, 4 meses, a ver. Ah, no, 2 meses. Ah, claro, cuando se me rompió la pantalla del ordenador, ya no me acordaba. Vale. Y el tifón Hagibis. Ese fue el último vídeo que hice, joder. Pues si tengo por aquí tengo aquí para editar vídeos y no he tenido tiempo. Madre mía. Se me ha ido demasiado la pinza, todos estos meses. La verdad es que bueno, a punto casi de hacer ya un año, todavía me queda un mes, más o menos. Desde que vine a Tokio este año. Y han pasado muchísimas cosas a lo largo de este año, la verdad. No me ha dado tanto tiempo a grabar vídeos como hubiera querido. Principalmente por temas laborales. Como ya os comenté en algún tweet y en el grupo de WhatsApp, para los que estabais por ahí. No he tenido tiempo, la verdad. Me he pasado prácticamente desde marzo hasta hace un mes trabajando pues como profe de inglés a tiempo completo. Estaba en una escuela privada. Y bueno, preparando el examen del Noken también. Porque bueno, tuve entrevistas. Vamos a ver por dónde empiezo, espérate. Vamos a empezar por el repasito. Pues empezamos por enero. Enero me vine a buscar la casa. Entramos a vivir en febrero a la casa. Durante el mes de febrero estuve buscando trabajo como programador. En todos los sitios me decían, pues necesitas el Nihongo no Ryokushiken. Y yo, ya, vamos a ver, compañero, pero está bien que lo necesite, pero es que hasta julio no es el examen. Así que, ¿qué esperas que haga? ¿Hasta julio me toco los cojones o vivo del aire? No, pero es que bueno, tienes buen nivel de japonés, pero es que es necesario que tengas un nivel N2, que tengas un N3 al menos, que para enseñar.
Y yo, vale, estupendo. Pues nada. Y después de que me dijeran eso en muchos sitios, en otros aparte de decirme también que no tenía la suficiente experiencia laboral. Recordemos que yo tenía menos de 2 años de experiencia laboral como programador. Por si acaso sirve de algo. Y nada, eso de decirme, no, es que tienes poca experiencia laboral o que necesitas el JLPT. Pues dije, pues bueno, pues ¿qué hago? No voy a estar aquí tirándome toda la vida buscando trabajo y nada, dije, algo fácil, profesor de inglés. Y me fui a una academia, aquí al lado de casa. Según pasaba de camino a la estación, y digo, ¡hey! Que vengo a buscar baito. Me dice, nada, lo sentimos, pero no damos baito. Y yo, oh. Y ya estaba ahí a punto de irme dándome la vuelta. Y me dicen, pero podemos ofrecerte contrato completo. Y yo, suena interesante. Por aquel entonces tenía también una oferta muy interesante como profesor de tenis. Era básicamente 3 días a la semana jugar a tenis mientras hablaba inglés y cobraba pues 150, 175 mil yenes. Que al cambio pues... ¿cuánto sale eso en euros? Espérate. 175.000... Mira, más o menos el precio de un Mac que me estuve mirando el otro día. Pues unos 1.400 euros, venga, más o menos así. Solamente por jugar a tenis y hablar inglés. 3 días a la semana, 4 horas creo que era. En total 12 horas a la semana. Era bastante worth, la verdad. Pero claro, de cara a ingresos y demás, trabajando a tiempo completo, pues me ofrecían un trabajo con 250.000 yenes y salía mucho mejor. Y sobre todo de cara a inmigración, que a inmigración le gusta el dinerito. Y como le va la panojita, pues de cara a poder conseguir cualquier visado o lo que fuera, pues pensé, vamos a ganar dinero. Y si no, pues una mala, pues me servía para ahorrar. Así que bueno, cogí, me la jugué y yo, pues venga, vamos para allá, ahí para allá. Y sin mucha confianza, pues me fui a la entrevista de trabajo. Y yo, verás tú, ¿a qué me van a pedir que si título de inglés, que si no sé qué? No tengo una mierda, la verdad. En su día cuando me iba a sacar un título de estos de la escuela de idiomas, hace 10 años, 8, 9, por ahí. 8 años, ponte, venga, más o menos. Resultó que bueno, pues nos quitaron las plazas, que las teníamos gratuitas nosotros, por otros que pagaron por las plazas y dije, pues a tomar por culo, no me presento a un examen de inglés en la vida. Y no me presenté. Así que nada, el caso es que fui a la entrevista y nada, todo muy bien. La verdad me dijeron que tenía muy buen acento, que tenía muy buena gramática, que hablaba muy bien, que no tenía ningún pero por eso. Simplemente que no iba a poder recibir el visado de trabajo porque no era nativo, porque no tenía estudios universitarios en una universidad angloparlante, o bien de UK o USA o Australia. Y que bueno, que es y la otra era de 3 años de experiencia. Y como no cumplía ninguna de esas, pues que para ellos trabajar durante todo este año de puta madre, pero que no iba a poder recibir visado. Y yo, pues vale, me vale. Dinerito fácil, me dedico a estudiar japonés, voy a poder estar en contacto con críos japoneses, con lo cual aprenderé más japonés. Y bueno, pues no es un trabajo excesivamente difícil enseñar inglés. Al menos para mi punto de vista, vaya. Yo era hablar y poco más. De hecho, de mí no requerían mucho. Me requerían nada más que hablar inglés todo el rato. De hecho, no querían que hablara japonés. De vez en cuando tenía que hablarlo por cuestiones técnicas y luego más adelante, cuando me dedicaba a ir a los colegios a recoger a los críos de clase y demás, que evidentemente si vas a un colegio japonés, pues no esperas que hablen japonés, inglés, los profesores de allí. De hecho no hablaban. Pero bueno. Y nada, básicamente pues trabajando y aprendiendo un montón de cositas. Acabé presentándome el examen en julio y aprobé ahí como un puto amo. Aprobé raspado. Nada, raspado tampoco fue. Pero sí que podía haber aprobado con mejor nota. Lo que pasa que bueno, me dejé confiar por una china que tenía delante. Y dije, seguro que esa sabe más kanji que yo.
Y no, la hija de puta no sabía más kanji que yo. No sé para qué cambiaré de respuestas, pero bueno. Y... Coño, Adri. Pues muy bien, en 1 hora llegas a casa. Llegarás prácticamente cuando termine ya el directo. Ya lo verás luego. Se me ha ido la pinza, ¿qué estaba contando? Ah, sí, lo del Noken. Y nada, bueno, pues 2 meses después, porque se toman su tiempo para corregir el examen. Aunque estés aquí en Japón, se toman su tiempo, de cojones, vaya. Y nada, llegó septiembre, llegó el resultado, aprobado, de puta madre, y dije, pues nada. Ahora que... No, me saqué el N3. Tenía 2 opciones, me presentaba al N3 o me presentaba al N2. Y tenía la opción de presentarme 2 veces al N2 y pinchaba en julio. Podía presentarme ahora en diciembre. Pero dije, vamos a ser listos. Me están solicitando por lo menos un N3. Así que me presento, estudio bien para un N3 y me lo saco. Si no me lo saco en julio, perdón, me lo saco en diciembre. Si me lo saco en julio, pues tengo la opción de presentarme en diciembre al N2. Entonces, pues, claro y en botella. Así que bueno, me saqué el N3 y me empecé otra vez a buscar trabajo. Esta vez cuando me decían, necesitas el Nihongo no Ryukushiken Shoujo. Y dije, pues mira, aquí lo tienes. ¡Pam! Y nada, ya iba a entrevistas, en plan, pues ahora voy con confianza porque ya tengo lo que mayormente me estaban pidiendo hasta ahora, así que de puta madre. Y nada, bueno, tuve varias entrevistas, en algunas pues no daba la talla por la experiencia, sobre todo, hasta que finalmente di con una empresa que cuadró conmigo. Cuadró con mi estilo, de hecho tenía otra oferta de trabajo de otra empresa, había tenido varias entrevistas, había pasado varias entrevistas. Y bueno, esa empresa no me contrataban directamente, me contrataban para proyectos. Y me dijeron, bueno, si te interesa tal, y yo, bueno, pues voy a ver, y dependiendo de las ofertas que tenga, pues ya veremos. El caso es que... Nada, me surgió esta otra oferta, esta otra posibilidad de la empresa en la que estoy ahora y nada más entrar ya fue la hostia, o sea, porque de primeras ya el jefe, o sea, es un comediante de la hostia, o sea, creo que podéis ver vídeos en mi Instagram de la Bonenkai y ahí sale todo tajado. Todos son muy jóvenes, la mayoría son de menos de 30 años, de hecho solamente somos 3 que tenemos 30 años. Y yo soy el único guiri, por ahora. Creo que el año que viene, en enero, vendrá un tío de Bangladesh y quizás venga un norteamericano. Y nada, eso, la entrevista y demás de primeras, pues me dio muy buena impresión, sobre todo por el ambiente de trabajo y demás. La zona... Tal, joder, según entré, a ver, lo primero que me fijé fue en figuritas estas de anime, en plan tetonas y así un poco hentai, ya sabes. Y dije, muy interesante, en el entorno laboral tienen este tipo de cosas. Y yo, vale, pues nada. Y luego veo por ahí unas pesas tiradas, digo, pues mira, para cuando me aburra, pues puedo hacer también ejercicio. De puta madre. Luego empecé a ver un poquito en plan de cosas más en desorden, en plan teclados tirados por ahí, cajas amontonadas por ahí. Dije, bueno, pues esto no parece una empresa muy japonesa. Hay bastante desorden por ahí. Pero me gustó, o sea, es el estilo con el que yo me voy a sentir más cómodo. Yo no quiero una puta empresa en la que tenga que estar todo el día trajeado y en la que tenga que estar ahí súper serio y... No. De hecho, joder, es que me gusta muchísimo el ambiente. Puedo ir a trabajar con la ropa que me dé la gana. Puedo ir a trabajar con una camiseta de Dragon Ball, con mi chaqueta de Dragon Ball, con mis 20.000 sudaderas de Dragon Ball. Y puedo ir en pantalón de chándal si me da la gana y en playeros. Y... playeros, bueno, espérate. ¿Cómo se dice en castellano playeros? Hostia, esto para el que no sea de Asturias va a ser un poco como... Bueno, zapatillas de deporte, quizás. Sí, eso. Creo que se llaman así en español. En castellano. Bueno, vale.
Que puedo ir como me dé la gana a trabajar, básicamente, que no tengo ningún problema. Y no por ser guiri. De hecho, por ser guiri, la única ventaja que tengo es que tengo más tiempo libre que los demás. Porque tengo tiempo para estudiar. Que eso ya os contaré ahora después. Nada, hice la entrevista. Mi jefe, pues de puta madre. No tuve que utilizar Keigo para nada. De hecho, yo lo intentaba ahí muy duramente. Y me dice: no, hombre, no. Si con que me hables normal ya me vale. Y yo, de puta madre. Venga, ¿qué pasa? De hecho, todo el mundo en la empresa, pues lo típico, al ser japoneses, pues Chiba-san, Chiba-san, y yo, Iriosuke, ¿qué pasa? Y todo muy informal, la verdad. O sea, la gente... Yo a la hora de hablar y demás, yo hablo siempre en informal, la gente no, pero yo soy así, soy especial. Y de hecho a él le mola, le hace gracia. De hecho, una de las razones por las que me dijo que me contrató fue por mi personalidad. De hecho, para otro proyecto que estoy pendiente de entrar ahora, una de las razones por las cuales es probable que me cojan, creo que es por mi personalidad, por mi carácter. Y últimamente la gente me está diciendo muchísimo eso, que una de las cosas que más destaca de mí es mi personalidad, Joder, ¿cómo se dice en español? Es que no es personalidad exactamente, es carisma. Sí, mi carisma, puede ser. Sí, a eso se refieren. Ese es mi character. El estar sonriente, el hablar con este pasotismo, no sé. Y nada, pues acabé de trabajar en noviembre y empecé ahora en esta empresa en diciembre. Y de puta madre, estoy volviendo a retomar cosas de programación, que es lo que justamente quería, desde hacía bastante tiempo. Y bueno, en España no me salía trabajo para nada. Y reconforta muchísimo, la verdad, poder volver a sentirse valorado y que te den la oportunidad de estudiar y de seguir aprendiendo y todo esto. Joder, en España tenía una frustración terrible. Por mucho que mandara... currículum a empresas y demás, o ni te contestaban, o si tenía alguna entrevista y demás, al final ni me llamaban o lo que fuera. Y oye, trabajar en Japón con un sueldo bastante superior al que te pagan en España, y para la experiencia que tengo, pues a mí me viene de puta madre. Me sigo pudiendo formar de programador, me sigo pudiendo formar de japonés, y encima cobro. ¿Qué más puedo pedir? El caso, otra de las cosas que me dan en el trabajo, que era lo que comentaba antes, es que yo tengo 1 hora para estudiar japonés cuando me dé la gana. Y tengo media hora de siesta extra. Que no es de siesta, es en plan de tirarte en el sofá y hacer lo que te dé la gana, a descansar o lo que sea. Aparte de la hora de descanso que todos tenemos. Y ¿qué más? ¿Qué más os puedo contar? Nada, que estoy muy contento y que espero que de cara ahora al 2020 poder ir a hacer, joder, no sé hablar. Poder volver a hacer más vídeos. Sobre todo sacar tiempo para editar, más que nada. Y si no, pues intentaré hacer esto, los directos estos, los domingos, tal y como hacía en España durante un tiempo. Pues ahora quiero hacerlo también desde aquí. Entonces los domingos intentaré ir actualizando un poquito la semana y demás, sobre todo si no tengo tiempo para editar. Y de última instancia, a ver, estoy pensando comprarme un Mac por temas laborales. Y de la que voy al trabajo o lo que sea, pues poder editar vídeos, o mientras estoy en el trabajo, en todo mi tiempo libre, pues poder editar vídeos. Porque el ordenador este portátil me pesa un huevo, son 5 kilos. Y no me da la gana de llevarlo al trabajo. Ya se me jodió la pantalla estando aquí y me dolió muchísimo. Y lo que tuve que pagar, no me acuerdo cuánto fue. No sé si fueron 17.000 yenes, unos 150 euros más o menos, la puta pantalla. Pero bueno, poco a poco. Y menudo tute de 20 minutos que llevamos, madre mía. Voy a empezar a leer un poquito el chat y a ver qué me contáis. Y ahora retomo un poco más la historia. A ver, Cristian por aquí, el primero, diciendo que esto empieza ya. Artis también, buenas a todos. Neko-chan. ¿Quién será Neko-chan? No conozco Neko-chan.
Artis tampoco. No tengo muy claro si es un chaval de Gijón o no. Ojo de Halcón me suena. Y Selu, coño, Fatalis. ¿Qué tal? Luego Adri también por aquí, que dice que vendrá ahora para casa. La pregunta de Artis, que comentaba antes de lo que había sacado, que si me había sacado un N2 o un N3. Confirmo que un N3. El N2 espero bien para julio del año que viene o bien para diciembre. A ver, todavía no lo tengo claro. Cristian, es decir que todo va de lujo. Sí, todo va de lujo. Jorge, ¿cuánto te queda de la Working Holiday? ¿Posibilidades de quedarse? Ah, vale, está explicando. Go. Artis, ¿una empresa internacional o una empresa japonesa con esa mentalidad? Cristian, a mí me parece interesante. Fatalis, no lo hagas, no te dejes conquistar por la manzanita. Bueno, pues vamos a empezar a responder. Jorge, ahora mismo no tengo Working Holiday. Así que se puede decir que posibilidades de quedarse 100%. No voy a decir ni cuánto tiempo ni nada porque, bueno, no sé lo que puede pasar. Pero no tengo Working Holiday, básicamente. Tengo visado de trabajo, lo he conseguido. Eso es algo de lo que quiero hablar un poquito más adelante. Y me gustaría también hacer un vídeo especial sobre ello, porque creo que ayudará a bastante gente. Así que ahora os contaré un poquito más en detalle. ¿Una empresa internacional o una japonesa con esa mentalidad? Pues no, es una empresa japonesa. Son todos 100% japoneses. No se habla nada más que japonés en la puta empresa. Salvo que una compañera que a partir del mes que viene ya no veré, que hablaba inglés, con un acento de Oxford muy mono. La verdad es que es una chica adorable. La jodía. Y nada, muy buen rollito con todos y demás. Muy majos todos. De hecho, yo qué sé. ¿Qué os puedo enseñar? Le hice una foto, creo. Sí. Hace relativamente poco tuvimos una discusión sobre algo relacionado con el lenguaje. Aquí está la foto. Y es que, bueno, ellos tienen una planta allí y bueno, lo llamaban ki, lo llamaban árbol. Y yo me quedé en plan, ¿cómo? ¿Cómo que ki? Y les pedí una explicación un poco más detallada y me dieron esto. A ver si lo podéis ver en condiciones. Se ve una puta mierda. Bueno, aquí ves la maceta con el árbol y os creéis lo que pone porque os lo digo yo. Y dice que eso es un árbol. Y luego abajo, vaya, se ha apagado. Y luego abajo me ha hecho ahí como el englobe de las palabras esas, de lo que viene siendo hana, kusa y ki. Porque dependiendo del tipo de planta, pues se puede decir de una forma o de otra. El caso es que aunque esté en una maceta, yo lo diría shokubutsu. Me parece que se dice. Espérate, ahora no me está equivocando. Vamos a confirmarlo con el diccionario. Shokubutsu, ¿verdad? Sí, vale, shokubutsu. Yo lo hubiera llamado shokubutsu. Y de hecho le dije, ¿por qué decís ki? Eso no es shokubutsu, no es una planta. Y se quedaron en plan, porque eso es algo que le gusta mucho a los japoneses, ¿vale? Cogería el ¿vale? Y entonces se abrió un debate. Se abrió un debate entre los que estábamos allí, que éramos 6 en ese momento. Vale. Pues entre los 6 nadie lo llamó de la misma forma. Y se pusieron a decir, ¿por qué tú dices eso? ¿Por qué tú dices eso? Y inició un debate. Y perdimos como media hora de trabajo discutiendo sobre si se decía planta, árbol o arbusto o su puta madre. Y luego fue muy divertido porque el último día de trabajo antes de la Bonenkai, cuando nos juntamos todos los empleados y demás allí, estábamos 30 y pico personas, ¿vale? Y me dicen, Rubén, vente para acá. A ver, vuelve a formular la pregunta que hiciste el otro día. Y yo, hostia, ¿no? Delante de tanta gente que encima no lo conozco a la mayoría, pues me da un poco de palo. Venga, no seas tonto tal.
Y yo, venga, va, la pregunta fue, ¿cómo llamáis vosotros aquello que está allí? Y se quedaron todos, ¿eh? Y volvió a pasar lo mismo, que la gente empezó a decir nombres distintos, de hecho aparecieron palabras nuevas. Y la gente se empezó a preguntar, Nándaro, ¿por qué será? ¿Por qué tú lo llamas así? ¿Por qué tú lo llamas así? Y volví a generar otro debate. Así que en general en la empresa están contentos con el puto Giridi haciendo el payaso. Así que yo aprendo japonés y ellos aprenden japonés también, porque no se ponen de acuerdo. Y yo qué sé, como cosas como esa pues pasan un montón de veces. Que pregunto algo y muy amablemente me lo explican. Por ejemplo, el otro día estaba estudiando y no me acuerdo qué palabra fue, que pregunté cuál es la diferencia entre esto y esto. Y me volvieron a dar una explicación de puta madre detalladísima. O sea, la gente es súper amable. Yo estoy muy encantado con todos en general. Y ahora, si me disculpáis, voy a pegarle un bocado a esto, que me muero de hambre. Neko-chan, mejor que no me reconozca. Pues como no seas Kyoko, cambiándote de nombre 40.000 millones de veces, pues no tengo ni idea. Cristian, vendrás a finales de 2020. Pues espero que nos veamos por aquí, tío, una vez más. Igual que en Asturias. Y en lo que te pueda ayudar, pues ya sabes. Y por aquí ya empieza el debate sobre Apple. Empezamos bien. Ya, a ver, para edición de vídeo y demás, la verdad que Apple está bastante bien. Además que sus portátiles son bastante ligeros. Pero eso sí, vas a pagarlos pero bien. Ya nos contarás qué tal si al final lo pillas. Es que eso es lo que me preocupa. A ver, si me compro un Air, que es el más ligero, no me va a servir para edición, yo creo. No le va a dar. Entonces estaba pensando en pillarme el Pro. De hecho, todo el mundo en la empresa tiene el Pro. De hecho, en mi empresa me ofrecían un Pro por 120.000 yenes, que son menos de 1.000 euros. ¿Vale? Y está ahora mismo, pues creo que a 1.400 euros en España. Aproximadamente, si lo pillas de fábrica. Porque mi empresa, pues bueno, tiene el descuento y demás. Lo que pasa, que tiene el teclado en inglés o en japonés, no me acuerdo. Y los teclados españoles, los menor que y mayor que, están al lado de la izquierda, al lado de la Z. Entonces, para programar, bueno, no solamente eso, también el punto y coma y más mierdas, están en otro sitio. Pero esos me preocupan menos, porque simplemente con cambiar el idioma del teclado, aunque el teclado en físico ponga esa tecla, si tú pulsas en ese sitio, va a salir lo que está en el teclado español. El problema es que el teclado inglés y el teclado japonés no tienen tecla al lado de la Z. El Shift se hace más largo. Entonces, por mucho que pulses, no hay menor que, no hay mayor que. Entonces es una puta basura. Entonces hay dos opciones. O me cojo el Mac S y ando con un puto teclado portátil español, que no lo tengo y no sé dónde comprarlo, tampoco me he puesto a mirarlo. O me compro directamente un Mac con el teclado español, que me va a salir más caro, pero no tengo que andar con periféricos de mierda por ahí. Y es mucho más cómodo. Así que bueno, teniendo en cuenta que no me importa pagarlo y tengo el dinero para ello, pues prefiero probarlo. Y aparte lo puedo probar durante 15 días. Yo me informé ayer en la tienda. Yo, si lo pido, ¿cuánto tengo para devolverlo? Me dicen menos de 2 semanas. Y yo, vale, de puta madre. Me sobra. Una semana programando a tope. Puedo saber si me interesa o no me interesa. Así que no hay drama. Así que eso será lo que haga. Pero ahora, como llegan las fiestas aquí en Japón de Año Nuevo, pues hasta el día 8 no hacen el envío. Y hasta el día 12 de enero no lo recibo. Con lo cual, da igual que lo pida ahora o que lo pida dentro de una semana. Así que ya veré. Tengo tiempo para ir pensando, por si acaso hubiera alguna oferta. ¿Y qué más por aquí? A ver. Sí, la verdad es que hay bastantes portátiles ahora que, de cara de Windows y demás, aunque le metiera Linux, son mucho más potentes en hardware que un Mac. El problema es que quiero probar el sistema operativo también. Y bueno, pues como todo el mundo trabaja con Macs en la empresa, pues tampoco me da más. De hecho he tenido problemas trabajando ahora con un Windows
a la hora de hacer mierdas de AWS, del sistema este de la nube de Amazon. Así que bueno, tampoco pasa nada. ¿Qué más por aquí? A ver, si es tu herramienta de trabajo, invierte en lo que haga falta, y si no te pillas un Dell, que son brutales también. Sí, es una de las cosas que estaba valorando. Pero más bien me pillaría un Asus. Estoy muchísimo más cómodo con Asus. O sea, toda mi vida en portátiles ha sido muchísimo mejor Asus que cualquier otra cosa. He visto portátiles por ahí de gente y ni regalados. O sea, con Asus a muerte. Y bueno, ¿qué más os cuento? A ver, nada, herramienta de trabajo nueva. El mes que viene, pues proyecto nuevo. Todavía no sé si voy a entrar en él o no. La verdad que es un proyecto bastante complejo. Si me cogen, estaré muchísimo más contento y súper orgullosísimo de mí, porque tiene que ver con inteligencia artificial y banca. Y bueno, no tengo experiencia de eso, pero suena de la leche, la verdad. Y ojalá ojalá, porque va a ser un salto en calidad de todo, de trabajo, de vida, de todo. De hecho, me encantaría poder optar a ese trabajo, porque me permitiría viajar a España tranquilamente una vez al mes y ir de visita a ver a mi familia y demás. Y nada, ¿qué más os cuento? A ver. Sí, tema de visado, lo que os iba a contar antes. Hace 2 años, cuando estuve en Osaka, esto ya lo comenté en varios vídeos, para quedarte en Japón con un visado de trabajo no necesitas un título universitario. Y eso lo dije hace 2 años. Dije que había la posibilidad de que alguien con un ciclo formativo de grado superior de programación, no conocía en otros campos, en programación, es suficiente para que te den un visado de trabajo. Y lo dije. Y lo fui repitiendo muchas veces y la gente, no, necesitas el título universitario. Vale. Voy a hacer un vídeo especialmente hablando sobre esto, donde os daré también la página de inmigración de aquí de Japón para que lo podáis comprobar vosotros mismos. Está en japonés, es una putada, tendréis que utilizar Google Translate. Y si no sabéis inglés, os va a traducir todavía peor, porque ya en inglés traduce como el culo. Pero bueno, con paciencia y fatiga, pues lo podréis ir entendiendo. Y si no, pues os creéis lo que yo os diga, que a las pruebas me remito, vaya. Con un título formativo de grado superior en programación, te dan un visado de trabajo. No necesitas 8 años de experiencia, no necesitas 10 años de experiencia, no necesitas 3 años de experiencia. El título de Senmon Gakko de ciclo de grado superior de España, de medio no lo sé, no lo creo, pero el ciclo de grado superior de España equivale a una Senmon Gakko de aquí de Japón y de cualquier sitio, y es exactamente lo mismo que si tuvierais un título universitario aquí en Japón. Te dan el visado sin ningún problema. Si tienes los requisitos que tengas que tener aparte de ese, porque hay una serie de requisitos extra, depende también de la empresa que te contrate, depende de los ingresos que la empresa tenga y de los ingresos que tú vayas a tener. Joder, cómo estáis atentos al puto fondo, me cago en la puta. No voy a responder a eso, Jorge. Ya me he perdido, me cago en la puta. Sí, eso. Tema de título. Que no hace falta que con que tengáis eso podéis conseguir un visado de trabajo. Y esto es algo que bueno, quería demostrar, quería hacer de forma empírica y creo que lo he conseguido. Tengo un mensaje por aquí. A ver. Viva México, cabrones. Venga, hombre, yo te muestro el mensaje. Anda, que telita. Ay, perdón.
Aquí comiendo, a ratos. Eso, que... Decía... Que bueno, que depende sobre todo también de la empresa, del nivel de capital que tenga. Y depende sobre todo de vuestro sueldo. Si vuestro sueldo es superior a 200.000 yenes, que como programador va a ser los más seguro que recibas. Así que es fácil de conseguir ese requisito. El problema es la empresa que te contrate. La empresa que te contrate tiene que tener buen capital. Dependiendo del capital que tenga, tienes que presentar más o menos papeles. En mi caso, pues tuve que presentar papeles. Pero no hay ningún problema, ¿eh? O sea, si no sabéis si os venís a Japón sin vuestros títulos oficiales y toda esta parafernalia, que alguien decía, por ejemplo, por un grupo, no, es que lo tienes que traducir al Japón. No tienes que pagar a nadie para traducirlo. Tú puedes coger tu título, haces una traducción tú mismo al inglés, no te hace falta ni siquiera al japonés, al inglés, y te lo convalidan sin ningún problema, vaya. Esa es otra de las cosas que también quise desmitificar. Presentando papeles y documentación en español y con un Word, bueno, no con un Word, perdón, con un PDF hecho por mí, porque además lo hice en LibreOffice, así que no puedo decir Word. Jódete, Microsoft. Con eso simplemente te convalidan el título que tengas. Y no sé, ¿qué más puedo deciros? La verdad es que ha sido una experiencia muy muy buena. Todo este año ha sido un conjunto de experiencias muy muy buenas en general. Y yo creo que podrá servir de inspiración para mucha gente el vídeo que preparé sobre esto. Así que vamos a hacer un poquito más de ruedas de preguntas. A ver qué hay por aquí. En Amazon si la barra andan en 1300. No, creo que no, Estuve mirando hace 2 días y creo que costaba 1457. O a lo mejor estoy confundido y es lo que cuesta el de Japón. No me acuerdo. Ahora. No estoy seguro. El ventilador para disipar no coincide con el disipador principal, con lo que si le das caña se acaba quemando a eso de 1 año o 2. No sé de qué coño estás hablando, Selu, pero vale. En mi grado, cuando estuve haciendo un reto con un compa que usaba Mac, nos daba problemas las rutas que usaban la contrabarra en Java. Ah, bueno, esa es otra. La contrabarra aquí en Japón, en los teclados japoneses y en los ordenadores japoneses, aparece el símbolo del yen. Es muy divertido. O sea, estás ahí en el CMD y de repente haces ¡pup! Y ves el símbolo del yen. Y dices tú, ¡ah! De puta madre. ¿Te ha servido lo de JavaScript? Pues todavía no lo he mirado, sinceramente. No he tenido tiempo. Y no creo que me ponga a mirarlo en estos días. Aunque igual sí debería de hacerlo para repasar. Igual lo hago el fin de que viene. Pero por ahora, a esparcer. Lo he dejado descargado, eso sí. Y poco más. Que no he tenido tiempo, tío, en estos 2 días. Luego Jorge que comentaba lo de las sábanas. Que no vamos a meternos en eso. David Chuecos, acá Chuex. Hola, es mi primer directo tuyo. Estoy en la bañera relajándome y te tengo de fondo. No hables de ordenadores, háblanos de salseo de tu vida amorosa, la vida nocturna, etc. Saludos desde Barcelona. Joder, qué porno, qué imagen más sugerente. Pues no, este vídeo no es para hablar de salseo ni de mi vida amorosa ahora mismo. Este vídeo es para poner un poquito al día este año, la ausencia en vídeos y bueno, ya hablaremos un poquito más adelante del salseo de mi vida sexual y mi vida amorosa, que parece que interesa demasiado. ¿Te has comprado un perro y está en la cama? Sí. A veces saca la lengua y a veces también lame. Y en algunas partes también es más peludo que en otras. Neko-chan, ¿la pegaste bien con esa visa? Pues sí. Muy bien. La verdad es que sí. Artis, ¿sabes si también vale lo mismo el grado superior de redes y sistemas como el de programación o solo es el de programación? No te lo puedo confirmar.
teniendo en cuenta que para ser programador, con el de sistemas de redes es el ASIR, creo que es. Con el ASIR no te va a servir solo, creo. No te serviría, creo. Pero no te lo puedo confirmar. No tengo ni idea. No te lo puedo asegurar. Yo sé el caso del que hablaba en Osaka hace 2 años, que era el mismo... el mismo que el mío no. De hecho era un DAM. Sí, espérate. ¿DAM? Sí. El mío es DAI. El mío es el antiguo. El desarrollo de aplicaciones informáticas. Y ahora el nuevo que hay es desarrollo de aplicaciones multiplataforma. El que yo conocía era con el DAM. Y en mi caso pues es el DAI. Así que queda confirmado que con esos dos pasa. Supongo que si tienes conocimientos de programación suficientes como para que te coja una empresa, a pesar de que tengas el título ese, no creo que inmigración te diga, no, pues esto es el ASIR, no puedes. No se van a poner así, vaya. Digo yo. No voy a poner la mano en el fuego. ¿Qué más por aquí? ¿Qué hay para comer hoy? Pues todavía está sin acabar. Me estoy comiendo aquí mi kiabetsu, que he de decir que lo he intentado comer en España, la col, y es que no sabe igual. La col aquí en Japón está cojonudísima, y sin embargo en España sabe a puta mierda. Encima no está crujiente, no está dura, está todo blandurria, no sé. ¿Ves? Cuando muerdes, cruje. En España no. Y me indigna. Y tonkatsu, por cierto. No solamente verdurita. Unos comentarios más arriba del Air, Mac Air. Ah, vale. Me alegro mucho que todo te vaya bien. El mío, el DAO. Es decir, en web. Hombre, pues... supongo que el de web servirá igual, claro. Si te vas a meter en un trabajo de desarrollo web, en el que tengas que hacer cosas así, pues... será ideal. Pero... no sé. Aunque me sorprende que estés en el de web y estés dando cosas de... Bueno, claro, es que los apuntes que me pasaste, claro, tienen que ver con web. ¿Qué cojones? Pero también estabas estudiando Java, me parece, que habías comentado. No, al final no me he cambiado de piso. Sigo en el mismo piso que estaba. Solamente me he cambiado de habitación. Y no sé qué más contaros, a ver. Disparar más preguntas o algo. No compro nada en el Convini. En el Convini no lo piso nada más que para pagar las facturas y para sacar dinero o meter dinero en el banco. La mayoría de la comida que tengo en casa son o congelados del Gyo Musupa, que es buenísimo ese supermercado. Vende todo casi, bueno, todo no, casi todo congelado, en cantidades muy grandes y a precios muy suculentos, la verdad. Y es una de mis cenas favoritas, los tonkatsu que venden allí con kiabetsu y a veces con sopita. Lo que pasa es que no me iba a dar tiempo a tomar la sopa, de hecho no me ha dado tiempo a terminar esto antes de ponerme con el directo. Y nada. Normalmente suelo cocinar, o sea, se me da bastante bien. Cocino bastante y sobre todo me encanta hacerme pizzas. Porque las pizzas aquí en Japón están tremendamente caras, son una puta mierda. Y las que yo me hago están muy buenas. Y de un tamaño mucho más que aceptable. Alina Moon, hola, soy nueva, te encontré por el canal de Kira. Ah, pues me alegro de que haya vuelto a poner los vídeos y que hayas venido hasta aquí por el... supongo que por cualquiera de los 2 vídeos en los que hice hace 2 años. Así que bienvenida, Alina. Y me encanta tu nombre, por cierto. De hecho, hace unos años tenía un fetiche con tu nombre por culpa de Alina Puskau, me parece que se llama. La que sale cantando la canción de When You Leave Me... No, ¿cómo era? When you leave me, my colors fade away.
All my colors fade away. Bueno, no sé, buscáis. All my colors fade away de Alina Puskau. Y tenía un fetiche con esa mujer. Está cojonudísima. Y me dediqué a buscar en Asturias a todas las chicas que se llamaran Alina, porque quería conocer a una Alina. Un fetiche, simplemente, me quería liar con una Alina. Me di cuenta que solamente había 3 y al final acabé con una. Una chica rumana creo que era. Muy guapa, con ojitos azules, así morenita. Y ya me perdí. ¿Qué estaba contando? ¿A qué vine esto? Joder, cómo se me va la pinza. A ver, Artis, en DAM, DAO y ASIR se hace en Java como comunes de primero. PHP, SQL, la que más profundizas, DAM, en segundos. Bueno, pues yo creo que si vienes con conocimientos de PHP, vienes con Java, no vas a tener problema tampoco. Te regalo 1 kilo de gambas, mándame tu dirección. No me gustan las... no me gustan las gambas, para nada. De hecho... no me gusta... ¿cómo se dice en español? Gyokai, mierda. Ah, gracias. Marisco. No me gusta el marisco. No puedo comerlo. Ni cangrejo, ni gamba, ni hostias en vinagre. De hecho, hace poco, técnicamente dentro del marisco, entra también el uni. El erizo este japonés. Bueno, pues eso lo pude comer. No me dio asco, no me morí de asco. Sin embargo, las ostras y almejas y cosas así... que va, no puedo con ello. A mí mándame un cachopo, mándame sidra y yo te doy la dirección que tú quieras. Te mando la dirección del convini, que lo puedes enviar ahí sin problema y ya lo recojo yo. No stalker. El primer año de DAM es el mismo, luego en segundo cada grado coge su camino. Ah, bueno. Yo empecé el DAM, lo que pasa que me hirieron con una flecha en la rodilla y dejé de ir a clase. No, en realidad fue porque empecé a trabajar y dije, pues paso. Y ya está. Y lo dejé. Y luego es que no le veían sentido. De hecho, cuando dije que estaba estudiando DAM, dice, ¿por qué estás estudiando DAM si ya tienes el DAI? Yo no sé, por renovarme. Y dice, pero si es lo mismo. La gente prefiere a los de DAI que a los de DAM. Y yo así. Y dice, sí. Y yo, vale, pues de puta madre. Y lo dejé. Me cogieron en la empresa, estuve trabajando unos meses y a tomar por culo. ¿Y qué más? ¿Qué más os cuento? A ver. Bueno, sí, que este fin de año voy a intentar grabar algo, pero claro, tampoco lo voy a poder editar a tiempo. Porque tengo pendientes ahí vídeos de la hostia. Pero bueno, voy a intentar grabar cosas sobre el año nuevo japonés. Me iré a comer soba, me iré a tomar amazake al templo y a darle a las campanitas, que son 108 campanadas o algo así me parece que es. ¿Y qué más? Y a visitar templos. De hecho, el otro día fui al dentista y para hacerme una limpieza y demás. Recordad, haceros una limpieza anual al menos, o 2 veces al año. Muy sano para vuestra boca. Y no fue muy caro, por cierto. Fue, yo qué sé, 16 euros españoles. Sí, más o menos. 2000 fue, sí, 2100, no sé, tengo la factura por ahí. 16 euros españoles, no me acuerdo cuánto fue. Tendría que mirarlo. Y el dentista, muy majo, me estuvo comentando de lo que podía hacer por aquí, por alrededor de Guasedo y demás, por la zona donde vivo. Que podía hacer un caminito por todos los templos. Y resulta que me dan cosas. Y yo, pues vale, de puta madre, pues muchas gracias, señor. Y me dice, nada, hombre, pásatelo bien y ya vendrás y me contarás. Y yo, pues muy bien, ya volveré, no pasa nada. Mientras no me cobres por contarte la historia. Porque esa es otra, en el médico en el Japón, cuando te pones malo, te dicen, sí, vuelve dentro de una semana. Vuelves dentro de una semana y si estás bien, pues te cobran igual. Son un poco hijos de puta, pero bueno. Y nada, pues a ver si no me cobra el señor por venir y contarle la historia. De hecho, lo tengo aquí al lado de casa. ¿Y qué más? ¿Qué más os cuento? A ver,
no sé, de cara al 2020. Pues de cara al 2020, el único proyecto así que tengo en mente es sacarme el N2 con mucha calma. No me voy a estresar para nada. Con toda la parsimonia del mundo me voy a poner a estudiar kanji y gramática. Y... Y nada, bueno. De hecho no me quedará más remedio que meterme que meterme caña si entro al proyecto este nuevo, porque bueno, trataré... El proyecto este nuevo trabajaré en japonés. En inglés, perdón. Pero tendré que tratar con clientes en japonés y tendré que tratar con clientes chinos en inglés. Entonces, bueno, va a ser un poco mendokusai la parte del japonés, vaya. Sobre todo porque, yo qué sé, es que soy muy mal educado. El otro día cuando fui a la entrevista me puse la chaqueta antes de salir y supuestamente la chaqueta la tienes que llevar en la mano, así, en el brazo, colgada, y la mochila no la puedes llevar tampoco puesta en la espalda, tienes que llevarla cogida en la mano. Y se me olvidó. Y me la puse y cuando iba a salir por el ascensor dije, soy Masen. Y me quito la chaqueta, me la pongo en el brazo, me cojo la mochila con la mano y yo, ahora sí, yo no soy con más. Y me fui. Y se quedaron en plan, no, si no hace falta que hagas eso. Y yo, estoy aprendiendo los modales, no pasa nada, soy retrasado. Baka nagallin. Shikatanai, ¿qué le vamos a hacer? Y el compañero ese de piso no anda por ahí, ¿no? No de Jeff. No, Jeff no está aquí. El otro compañero de piso pues dijo que llegaría hace unos 40 minutos, dijo que llegaría en una hora. Con lo cual todavía quedan 20 minutos para que llegue, más o menos. Vendrá desde Odaiba reventado. Y... y no creo que le dé tiempo a llegar a decir hola siquiera. El N2 sácalo a fin de año con más calma y ahora mejora más el japo a nivel de trabajo. Pues sí, es una de las cosas que me he pensado también, el tema de enfocarme sobre todo el tema de vocabulario. Que hay muchísimas cosas técnicas que es que me estresa, por ejemplo, yo que sé, funciones. El otro día, haciendo cositas en JavaScript. Joder, se me ha olvidado la palabra ahora. ¿Cómo era? Nankasu. Algo con su, me parece que era. Espérate. Uf. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Pues no, no es con su. Es Kino. Joder. Qué mal ando. Esto es un fallo en directo muy grande. Pero bueno. Función. De cara a temas de programación se dice Kino. Igual que ayer. Arreando. O yo que sé, o cosas como administrador, Kanrisha. Pues esa me la tuve que aprender. Y de hecho me hizo gracia porque después de aprendérmela me di cuenta que en mi edificio, en la planta baja, una de las puertas pone que es la habitación del administrador. Pone... ¿cómo era? Tatemono Kanri Sha Shitsu. Y irónicamente, el kanri ese sale también en inmigración, la oficina de inmigración. Nyukoku Kanri. Ahí está. Kyoku. Y no me he dado cuenta. Cosas que pasan. Deduzco que allí programaremos en inglés, ¿no? Pues no. Toda la documentación, todos los comentarios y toda la mierda que tengo en el trabajo está en japonés. ¿Qué pasa? Que yo pues por pereza pues me lo traduzco al inglés y me entero más. De hecho yo cuando programo, yo sí programo en inglés. No me han pedido que lo haga en japonés. O sea, hay cosas que sí tengo que poner en japonés, evidentemente. Por ejemplo, yo qué sé. Por ejemplo, un formulario. Tenía que ponerlo del nombre y contraseña, pues eso lo tenía que escribir en japonés. Username to password toca. Cosas así. Parámetros o argumentos, lo que pasan las funciones. Pues no conozco la palabra, la verdad.
No te voy a engañar. Siento una gran ausencia de vocabulario muchas veces en mi trabajo. También es cierto que a veces suelto la palabra en wasego, o sea, del inglés la japonizo, y lo entienden. Entonces no sé si lo usan así, si no la usan así, y como tampoco me lo han enseñado todavía, como tal, sino que estoy estudiando más bien por mi propio medio, pues, bueno, poco a poco. Yo no me estreso. Técnicamente soy Seishine y no me van a echar de la empresa. De hecho, están encantados conmigo, con lo cual, yo feliz. ¿Crees que los Juegos Olímpicos afectarán de manera negativa o positiva al extranjero, ya sean los que estén ahí trabajando y extranjeros que en un futuro quieren irse a vivir ahí? Mira, yo creo que los Juegos Olímpicos les van a dar una hostia muy grande a los japoneses, pero terrible. Terrible. Porque es que no están preparados para nada. O sea, quieren hacer que los organismos oficiales, policía y demás, hablen más inglés para ese tipo de situaciones, pero no están preparados. Y se van a llevar una hostia tan grande que yo no sé cómo va a reventar. Porque, a ver, ya pasó con el Mundial de Rugby, ya hubo un montón de movidas con algunos guiris y demás haciendo el cafre en los trenes. Pasó también cuando, no sé si fue Argentina o no sé qué hostias, vinieron a jugar aquí y un montón de argentinos anduvieron liándola también. Entonces, no sé qué decirte. Problemas va a haber, eso segurísimo. No me cabe la menor duda. Y que va a dar pa hablar también. Así que bueno, dentro de lo que cabe, pues creo que va a ser una cosa muy positiva. Tanto ocurran cosas malas como ocurran cosas buenas, va a ser algo definitivamente positivo para Japón. El hecho de que se abran cada vez más y vayan a poner más cosas en inglés o cosas así, creo que facilitará muchísimo la integración de extranjeros a partir de los Juegos Olímpicos. Que no haya tanta cosa en kanji, que no haya tanta cosa en hiragana o lo que sea, y que se pueda leer cualquier extranjero que venga aquí de vacaciones o lo que sea. Que de cualquier modo hay bastante información, se puede sobrevivir, ¿eh? De hecho, yo hacía cursos para viajeros y con un japonés muy sencillo puedes sobrevivir perfectamente en Japón. Que hay gente que no tiene ni idea de japonés y está viviendo aquí. Y no hay ningún problema. Los que no tienen ni idea o que tienen muy poquita idea. ¿Y la comunicación con tus compañeros en los proyectos qué tal es? Es decir, ¿os entendéis bien? Sí, yo me hago entender bastante bien y aunque no puedo hablar mucho, sí es cierto que entiendo más de lo que puedo explicar. O sea, cuando ellos me dicen palabras y demás, a lo mejor yo hay cierta palabra que no conozco, la tengo que buscar. Pero generalmente el sentido lo entiendo. El problema, por ejemplo, lo tuve el primer día. El primer día tuvimos una reunión. Claro, yo no tenía ni idea de nada de la empresa. Un montón de cosas técnicas, un montón de palabras nuevas, un montón de temas de la empresa que no tenía ni idea. Y debía enterarme un 10% de la reunión, básicamente. Pero bueno, luego estuve leyendo el acta y me fui enterando más gracias al poder traducirla. El vocabulario ya vendrá con el día a día. Pues sí, el vocabulario acabará viniendo poco a poco. Eso no... Es cuestión de acostumbrarse, básicamente, sí. ¿Vale la pena irse a vivir a Japón aún siendo una pasión o mejor quedarse en España y aguantar una vida común? Pues depende de ti. Depende de lo que a ti te guste. Es que... no puedo decirte. Yo en España no me sentía bien. No tenía una proyección laboral. No me sentía a gusto. Si quería encontrar trabajo iba a tenerme que mudarme a Madrid o Barcelona, con lo cual iba a estar lejos de mi familia igualmente. En Asturias no encontraba posibilidades de progresión. Y tenía dos opciones, o me quedaba allí o me la jugaba con mi última ocasión de la Working Holiday. Y yo decidí venirme aquí, he arriesgado muchísimo.
Sigo arriesgando muchísimo ahora mismo, pero estoy contento con mi decisión de cara al futuro para mí y para mi familia. Estoy contento con la decisión que he tomado, estoy muy orgulloso de haber conseguido todo lo que he conseguido, a pesar de la cantidad de detractores y gente que me decía que no iba a conseguir nada. Bueno, pues esto es una hostia psicológica para todo aquel que decía que no iba a conseguir nada, que como no tenía un título universitario no me iba a poder quedar, que... Bueno, pues todo eso. Así que un saludo para todos. Teníamos pensado ir para mayo o junio a Japón, pero con lo de los Juegos Olímpicos nos da miedo tema precio y follones. ¿Mejor esperar? Pues no lo sé, no he mirado los vuelos, pero supongo que sí, que los precios subirán, evidentemente. Aparte ya se la han marcado bastante buena con la subida del IVA hace 2 meses, que lo subieron del 8 al 10%. Y bueno, pica un poco. Pica un poco la cartera porque, bueno, los sueldos no los han cambiado. Ha subido el IVA, pero no han cambiado los sueldos, con lo cual ahora se gasta un poco más. Aún así, es factible vivir aquí en Japón perfectamente y estar ahorrando dinero. O sea, yo no quiero meterme ahora tampoco en detalles, pero yo con el dinero que estoy ganando estoy ahorrando un sueldo de España prácticamente, que de cara a futuro pues me vendrá muy bien. Por ejemplo, para comprarme el Mac. Y para los inconvenientes que vaya a tener ahora mismo de cara al 2020, pues me va a venir muy bien todo lo que he trabajado este año. Pero se puede vivir perfectamente. De hecho, lo comenté en algún vídeo, y la diferencia entre los precios de Osaka y aquí Tokio tampoco varía mucho, ¿eh? Yo en Osaka gastaba una media de 800 euros mensuales, vivienda, internet, comida, todo incluido, ¿vale? Dejando al margen de si te compras ropa, si te vas de puta, si te vas, yo qué sé, lo que la gente se gaste el dinero. Cada uno se lo gasta lo que quiere. Pero para vivir normalmente, con 800 euros, lo que viene siendo unos 100.000 yenes, con 100.000 yenes te da de sobra para vivir. De sobra. Si no te da de sobra, pues tendrás que buscarte un sitio más barato para vivir, porque te tiene que dar, básicamente. Y los sueldos, evidentemente, son superiores a 100.000 yenes. Bastante superiores. ¿Qué más? ¿Te veis viviendo allí toda la vida? Pues no lo creo, Cristian. No lo sé. No puedo responder. Es una pregunta que no la puedo responder todavía. Hostia, mira, pues ha llegado antes. Las 12:05 ya ha llegado. ¿Qué más? Es normal que la comprensión de japonés sea más alta que la de expresarse, que es donde muchos se quedan pegados por no animarse a hablar. En Japón sí se tiene mejor calidad de vida y acá sí deja para ahorrar. Sí, hombre, evidentemente en cualquier idioma que no sea tu idioma nativo, y más si lo estás estudiando, vas a tener mayor comprensión auditiva que de habla. Y sinceramente, yo hablo bastante. Hablo bastante, aunque meta la pata mucho, hablo bastante. Y se me entiende bastante. Jorge, hace 2 mesecillos estuve en Japón de vacaciones 21 días. Salí con 2 chicas japonesas gracias a Tinder. Para la próxima, ¿qué aplicación recomendáis? ¿O eres más de pubs y demás? Pues Tinder, lo único que te puedo decir es que lo reinicies. Cada vez que lo reinicias vas a tener muchos matches. Es lo único que te puedo decir. Otras aplicaciones, pues sí, hay un montón. Depende del tipo de público que quieras. Depende del target que tú quieras. Tienes Badoo y tienes otras tantas miles de aplicaciones japonesas que si no sabes hablar japonés vas a estar jodida. Para todo lo demás, pues el boca a boca, iba a decir, no. El cara a cara. El irte a pubs, bares, meetups o lo que tú quieras. Discotecas. Cualquier sitio donde puedas socializar, hasta en Starbucks, te vale. De hecho, en Osaka, mi sitio preferido era el Starbucks.
iba de lujo. Gato Pez, muchas gracias por la respuesta, me encanta tu canal y que compartas tu sueño, pues eso espero, poder compartirlo y que le sirva a mucha gente. Y bueno, que os alejéis de la idea de que es imposible y demás, que no hagáis caso a quien diga que no se puede, que es muy difícil y demás. Sí, es difícil, no es fácil, no te llegas aquí y te comen la polla y te regalan la visa. No, a menos que seas norteamericano, no ocurre eso. Tu compra de piso es programador también. Ah, compa, sí. Perdón, leí mal, joder. Tengo la vista ya cansada, madre mía. ¿Qué lenguaje suele usar? Pues Adrián es más de PHP. Tiene mucha experiencia en PHP, principalmente. Y bueno, ya llevamos 1 hora y 5 minutos. Y se me están cerrando los ojos y el ordenador ha cambiado ya de color. Pues le tengo puesto el filtro de que a partir de las 12 cambie los colores para que sea menos dañino a la vista. Así que creo que voy a ir dejando ya el vídeo. Ha sido bastante interesante, la verdad. Ya no me acordaba de cómo poner todo esto. Y nada, espero dejarlo listo para la próxima semana, que no haya ningún problema. Y me gustaría intentar volver a hacerlo de la transmisión en Twitch, en paralelo. En Twitch y en YouTube a la vez. Porque sí, recuerdo que tenía interés también en hacer algo en Twitch, pero se quedó así como muy apartado. Te voy a invitar a un yakiniku la próxima vez que vaya a Tokio para verte hablando en Japón. Pero no me salgas con el mensaje de donde nos vemos a última hora. De donde nos vemos a última hora como la última vez. Ah, ya sé quién eres. Creo. Un chaval que vino aquí, es verdad, me dijo de quedar. Y al final no pude a última hora, es verdad. Es verdad. Te pido perdón. No me acuerdo ahora mismo qué hice ese día, pero sé que no pude de verdad. Y se me olvidó completamente. ¿Qué cojones estaría haciendo ese día? No me acuerdo. Pero bueno, habrá directos casi todos los domingos. Espero que sí, Cristian. Espero que sí, me gustaría retomar la actividad del canal. Y si no tengo tiempo para hacer vídeos en condiciones, aunque sea con esta mierda de calidad de la cámara y tengáis que ver la cama por ahí, pues es lo que hay. Así aprenderéis el shikataganai y punto. Así que bueno, nada más. Muchas gracias por haber estado por aquí. Muchas gracias a los que veréis el directo en diferido. Y nos vemos en la próxima. A terminar de cenar y a acostarme ya que estoy reventadísimo. Así que venga, nos vemos. Mátane. ¿Y cómo se quita esto ahora que no me acuerdo? Creo que aquí, vale. Venga, Yane.